En una época en la que París bullía de ideas revolucionarias y el aire se impregnaba de un espíritu de cambio y modernidad, se gestó un sueño que parecía desafiar la imaginación de todos. Corría el año 1887 y la ciudad se preparaba para la Exposición Universal de 1889, un evento destinado a celebrar el centenario de la Revolución Francesa y a mostrar al mundo los avances tecnológicos y artísticos de la época. En medio de esta atmósfera vibrante y llena de expectativas, el ingeniero Gustave Eiffel y su equipo, compuesto por mentes brillantes como las de Maurice Koechlin y Émile Nouillet, se embarcaron en una aventura que cambiaría para siempre el horizonte de la capital francesa. La idea surgió casi como un destello de inspiración en un pequeño despacho, cuando la visión de construir una estructura de hierro que desafiara los límites conocidos se encontró con la necesidad de simbolizar la unión perfecta entre ciencia y arte. Conscientes de que la construcción debía ser una declaración de progreso, los ingenieros concibieron un diseño audaz que se basaba en una intrincada red de vigas y cruces, capaz de resistir las embestidas del viento y las inclemencias del tiempo, al mismo tiempo que ofrecía una estética nunca antes vista. La realización de aquel ambicioso proyecto fue, sin duda, un camino lleno de desafíos y momentos de gran tensión. Los obreros, en su mayoría hombres de gran temple y valentía, trabajaron en condiciones que parecían sacadas de una epopeya. Las frías mañanas y las lluvias repentinas no lograban detener el avance de quienes, con gran destreza, ensamblaban pieza a pieza el gigantesco esqueleto de hierro. Cada elemento, fabricado en talleres especializados y transportado con sumo cuidado a la obra, se convertía en parte de un rompecabezas colosal en el que la precisión era la única garantía de éxito. Mientras las faenas se prolongaban durante días y noches, el tintinear de los remaches y el constante golpeteo de los martillos marcaban el ritmo de una sinfonía industrial que, poco a poco, comenzaba a erigir una silueta que parecía tocar el cielo. La estructura, compuesta por más de 18.000 piezas y un incontable número de remaches, era el reflejo de un ingenio sin precedentes, fruto de cálculos meticulosos y de la incansable búsqueda de la perfección en el diseño. Sin embargo, la Torre Eiffel no solo representaba un logro técnico, sino también un manifiesto de cambio cultural. En aquellos días, mientras los planos se trazaban y los metales se fusionaban, surgían acalorados debates en los cafés y salones de París. Intelectuales y artistas, acostumbrados a las formas tradicionales y al romanticismo de la ciudad, veían con recelo aquella monstruosidad de hierro que amenazaba con alterar la estética milenaria de la capital. Las críticas se encendían con fuerza, y algunos incluso llegaban a considerar el proyecto como un ultraje al buen gusto. Pero Gustave Eiffel, con la serenidad de quien sabe que la historia juzgará sus actos, defendía su visión de un monumento que trascendería la mera función ornamental para convertirse en un símbolo del progreso humano. Él sabía que la innovación, por muy controvertida que fuera en sus inicios, tenía la capacidad de inspirar a las futuras generaciones y de abrir nuevos caminos en el arte de la construcción. A medida que avanzaba la obra, la Torre Eiffel comenzó a adquirir una personalidad propia, como si cada remache y cada viga contaran una historia de superación y audacia. El monumento, inicialmente concebido como una estructura temporal para la exposición, fue cobrando vida propia y dejando de ser solamente un experimento para transformarse en una obra maestra de la ingeniería. En medio del zumbido constante de la maquinaria y del incesante esfuerzo de cientos de trabajadores, la torre se elevó con una gracia que desmentía la dureza de su material. Durante los días previos a la inauguración, la ciudad se llenó de una mezcla de escepticismo y asombro. Muchos se preguntaban si aquella torre de hierro sería capaz de resistir el paso del tiempo o si, por el contrario, se convertiría en el símbolo de un error garrafal. Pero cada desafío superado, cada cálculo preciso y cada jornada ardua fueron cincelando no solo la estructura, sino también la idea de que la modernidad podía nacer de la unión entre la técnica y el arte. El día de la Exposición Universal llegó y París se vistió de gala para recibir a visitantes de todas partes del mundo. Bajo el cielo despejado, la Torre Eiffel se erguía majestuosa, irradiando una luz especial que parecía celebrar el triunfo del ingenio humano sobre la adversidad. Los curiosos y los críticos, que hasta entonces habían cuestionado la viabilidad del proyecto, quedaron maravillados ante la magnificencia de aquel monumento. Cada paso que daban sus visitantes era una lección de historia y de audacia, y la estructura se transformó rápidamente en el epicentro de la atención internacional. Los ingenieros y arquitectos se paraban en silencio, admirando la perfecta armonía de líneas y formas que, a pesar de su apariencia industrial, transmitían una elegancia inigualable. La torre, que en un principio había sido objeto de polémica, se convirtió en el emblema de una era en la que el hombre se atrevía a soñar y a materializar sus aspiraciones más altas. Con el transcurso de los años,
La Torre Eiffel fue asumiendo nuevos significados y se convirtió en parte esencial del alma de París. Más allá de ser simplemente un logro de la ingeniería, se transformó en un símbolo de la transformación de la sociedad, en una representación tangible del avance hacia un futuro en el que la innovación y la tradición podían convivir en perfecta armonía. Poetas, pintores, científicos y viajeros hallaron en ella una fuente inagotable de inspiración. Cada atisbo de luz que jugaba entre sus entramados parecía contar historias de amores, de revoluciones y de sueños forjados en el fuego del esfuerzo colectivo. A lo largo de las décadas, la Torre Eiffel ha sido testigo de innumerables acontecimientos, desde celebraciones hasta momentos de reflexión profunda, y ha permanecido como un recordatorio constante de la capacidad del ser humano para transformar el ordinario en extraordinario. La historia de la construcción de la Torre Eiffel es, en definitiva, un relato de pasión, determinación y creatividad sin límites. Es la crónica de un sueño que se atrevió a desafiar lo convencional, de una época en la que el futuro se construía con hierro y fuego, y de una ciudad que aprendió a ver la belleza en lo novedoso. Cada centímetro de aquella estructura guarda el eco de los gritos de ánimo de los obreros, el pulso firme de los ingenieros y la visión inquebrantable de un hombre que supo imaginar el imposible. Hoy, cuando se alza imponente contra el horizonte parisino, la Torre Eiffel continúa contando su historia a quienes la admiran, recordándonos que los grandes logros nacen del coraje de soñar y de la perseverancia para hacer realidad aquello que, en un principio, parecía inalcanzable.